aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos al diputado Alfonso Marquina, vestido de Primero Justicia, de su partido, y bueno, con muchas noticias para nosotros. ¿Cómo estás, Alfonso? Gracias por estar nuevamente. La última vez creo que no pudimos salir por cadena. Sí, sí. No, Bueno, no fue la primera vez que nos pasó. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Sí, ya en varias oportunidades ha ocurrido que venimos a los programas y con esta política de confiscación de los espacios de los medios de comunicación por parte del gobierno nacional, interrumpen pues cualquier programa de opinión o cualquier programa de interés nacional para esas largas, tediosas, fastidiosas e inoficiosas cadenas del presidente Nicolás Maduro. Bueno, lamentablemente como que este horario es uno de sus favoritos y ahora se suman que todas las expresiones ciudadanas, bueno, y que son lógicas y que la gente tiene que expresarse, pero el problema es que muchas veces se trancan las vías y no podemos llegar, y algunos invitados también, pero hay que convivir con eso. Mira, quería comenzar por esta decisión de ayer de la Asamblea Nacional que juramentó al Comité de Postulaciones para Elección de Magistrados, y el presidente es el diputado Carlos Berrizbeitia, está integrado por representantes de la sociedad civil, varios diputados del Parlamento. Quería que nos explicaras un poco cómo es este comité de postulaciones. Esto es paralelo a lo que está haciendo la fiscal general, pero en contra de lo que el resto del gobierno estipula, el Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto, si ellos son unos magistrados elegidos de manera expresa o no van a querer salir de su posición y de poder. Explícame un poco cómo es este ajedrez, porque realmente es un ajedrez complicado lo que está sucediendo con la Asamblea y también con el Tribunal Supremo. Yo creo que lo primero que tenemos, Pedro, que tener conciencia plena todos los venezolanos, que aquí se dio un golpe de Estado, que la Constitución, el gobierno, la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el propio Consejo Nacional Electoral han desconocido los mandatos que la Constitución nos impone. En este caso, esto arrancó precisamente porque se ha utilizado la Sala Inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia como una especie de gendarme para la judicialización de la política, con la intención pues de satisfacer las aspiraciones, las pretensiones autocráticas, totalitarias del señor Nicolás Maduro. Por eso fue que su designación se hizo entre gallos y medias noches, violentando las normas constitucionales y violentando incluso los lapsos que establece la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque el desespero del gobierno, que ya tenía todo esto premeditado, era hacerse de la Sala Constitucional y de la mayoría amplia en el Tribunal Supremo de Justicia para poder materializar todas estas atrocidades, todas estas violaciones a la Constitución. Así que la Asamblea Nacional, desde que nosotros nos instalamos, uno de los primeros temas que abordamos fue precisamente esta designación, e incluso apelamos al principio de la autotutela con la intención de poder corregir un acto emanado de la propia Asamblea Nacional, y de allí arrancó pues toda esta falsa jurídica que implementó el Tribunal Supremo de Justicia de la supuesta desobediencia a la que señala a la Asamblea Nacional, el desacato. Lo que pasa es que ese término de desacato no aplica para una institución, en todo caso sería aplicable de acuerdo a los recursos de amparo o a la ley de amparo, es contra las personas, porque son responsabilidades penales y son personalísimas, no contra las instituciones. Pero todo esto es una falsa, con la intención de justificar todas las aberraciones jurídicas que desde el Tribunal Supremo de Justicia se han venido desarrollando. Y esto ha permitido que haya una violación sistemática permanente de la Constitución, que quizás tuvo su punto máximo con la famosa sentencia 155 y 156. Pero esto nos ha llevado a que la Asamblea permanentemente esté tratando de restablecer el orden constitucional, no incluso por capricho, sino por obligación. Si nosotros leemos la Constitución Nacional, el artículo 333 obliga a todo ciudadano, investido o no de autoridad, al restablecimiento de la Constitución Nacional cuando ésta es violentada por cualquier vía, no solo por las vías de fuerza. Y aquí la que materializó el golpe de Estado fue la Sala Constitucional, declarando en muchas oportunidades la inconstitucionalidad de la propia Constitución. Así que el paso que está dando en este momento la Fiscal General de la República nos permite a nosotros reactivar este procedimiento. Recuerda que la Fiscal General de la República tiene, por el mandato de la propia Constitución, el monopolio de la acción penal. Nosotros incluso habíamos acudido a la Fiscalía y a la propia Defensoría del Pueblo, en el caso de la Defensoría del Pueblo,
porque ejerce la presidencia del Consejo Moral, para que pudiéramos arrancar el proceso de la determinación de las faltas graves de estos magistrados para su destitución. El hecho de que ya la fiscal haya actuado, lo cual como venezolanos, como ciudadanos, todos tenemos que aplaudir que en este momento la Fiscalía actúe, no a favor de la oposición, sino con estricto apego a la Constitución y a las leyes en Venezuela, y eso tenemos que aplaudirlo en un momento donde estamos en un estado de anarquía generalizada, donde la Constitución prácticamente se dio al traste con ella. Y eso nos permitió entonces nosotros el día de ayer avanzar ya con el procedimiento constitucional para poder nosotros designar a unos nuevos magistrados. Y es lo que arrancamos el día de ayer. Ayer se juramentó la comisión de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del tribunal, conformado por diputados y por representantes de la sociedad civil. Y hubo quórum suficiente. Y hubo el quórum suficiente. La Constitución nos establece el quórum que teníamos el día de ayer. Ayer incluso se aprobó por unanimidad estas designaciones. Y por lo tanto, ese procedimiento se va a hacer con estricto a la Constitución. Y es importante dejar esto claro. Nosotros estamos dando una lucha por restablecer la Constitución. Algunos venezolanos muchas veces, dentro de la angustia y la desesperación, pareciera que quisiera que nosotros incurriéramos en lo que tanto le criticamos al gobierno, que es precisamente desconocer, violentar la Constitución nacional. Y nosotros en esta lucha que estamos dando, apegados a la Constitución. Con apego a la Constitución, sí. Porque nuestra obligación no solo es demostrar que somos distintos, Pedro, es que somos mejores. Que quiero felicitar a Julio Borges, que es también de Primera Justicia, pero sobre todo presidente del Parlamento. Él asegura que se están cumpliendo con todos los pasos para tener a jueces en el TCJ apegados a la ley. Él dice, literalmente, no estamos dando este paso para tener a magistrados de oposición. Estamos cumpliendo con todos los pasos de la ley para tener jueces que verdaderamente representen a la justicia, a unos magistrados que sean fieles a la Constitución. No está escogiendo unos jueces para Primero Justicia o para el PSUV o para otro partido, y eso es muy importante. Y por eso es que te decía que yo celebro la actitud de la fiscal, porque la fiscal no podemos decir en este momento que está actuando con la oposición, ¿no? Ella está actuando con apego a la Constitución, cumpliendo su obligación. Tenemos que ir un momento a una pausa. Al regreso quería hablar contigo también sobre una propuesta que hizo Gaby Arellano, que dice que bueno, que tienen que seguir adelante, pase lo que pase, eligiendo a estos magistrados y también a todos los nuevos representantes del CNE. Pero lo que quisiera saber cómo va a ser ese choque si de repente tenemos dos tribunales supremos, dos asambleas, una asamblea nacional pero con dos representantes del CNE, actuando dos equipos, tendremos una nación dividida. ¿Cómo se manejaría un país así? La total anarquía. Esto nunca ha pasado en la historia, yo creo que del mundo. Ya regresamos con el diputado Marquina, aquí en Con Todo y Pensini. Por Globovisión, hashtag Con Todo y Pensini, escríbanos. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión. Y antes de darle la palabra a Alfonso Marquina, diputado, quería empezar diciendo, ¿saben cuál es el trending topic de hoy? Qué triste, Cross. ¿Y quién es Cross? Es el perrito que ayer, bueno, hoy lo tuvieron que sacrificar porque, bueno, lo atacaron. Aquí está la señora Yasmín, dueña de la mascota Cross. Cuando el perrito amigablemente se habló al pasillo, un individuo cargó la escopeta y, bueno, lo liquidó, le sacó un ojo. Y el pobre perrito, bueno, está en trending topic, por un lado, las declaraciones de la ex primera dama de la República y todo. Y estas son cosas que son íconos que la gente le pega mucho más que otras cosas, pues dice, bueno, pero ya es un pobre perrito que ni siquiera le importa la política. Y hay otra cosa, que Alfonso Marquina es diputado por Lara, y mañana hay una cosa que es inédita, que nunca ha pasado, y sobre la pastora, a quien le tengo mucha fe, porque y todos los venezolanos, la gran mayoría, y tú ves lo que son las procesiones de la pastora, la devoción que le tienen es algo increíble. ¿Qué es lo que está pasando mañana en Lara? Bueno, mañana en Lara la Iglesia Católica decidió por primera vez bajar y en procesión a la Divina Pastora en una fecha distinta al 14 de enero, que es su día. Esto es una actividad que la Iglesia la ha llamado una oración por Venezuela. Y yo creo que es una oportunidad para que nos reencontremos, nos reconciliemos todos en esa devoción que tenemos por la Divina Pastora. Por eso mi invitación, sin que esto se vea como una intención de hacer uso político, partidista o de ningún otro interés, sino como católico, como mariano, como padre de familia, es que a todos asistamos allí y le reguemos a la Divina Pastora
para que en esa inmensa devoción que todos tenemos, podamos hacer una oración que nos permita realmente encontrar los caminos de la paz y de la reconciliación no sale a todos así los venezolanos. Mira, la pastora. Yo creo que en más de 160 años nunca la habían sacado en una fecha distinta. Esto quizás es lo importante de la actividad de mañana y que por supuesto deberíamos aprovechar todos los venezolanos, aún cuando no hagamos presencia física, por lo menos para pedirle a la Divina Pastora, que ya nos tiene acostumbrado a tantos milagros, sí, a que el día de mañana también haga el milagro por Venezuela. Bueno, hay que recordar que ella tiene tanta devoción porque salvó a toda una población que había una epidemia. Claro. Y el padre Macario Yepes pidió pues que salvara la ciudad y que si él tenía que morir de la peste, él moría y murió y se salvó la ciudad. Y ahora, bueno, quizás nos salve de la ingobernabilidad. Pero amén, que así es sea. una demostración. Ayer era el día de San Antonio también, el santo, como dice los dichos populares, el santo que encuentra lo perdido. Entonces también era una oportunidad para pedirle a San Antonio que nos permita que Venezuela encuentre la democracia, la paz, el progreso, el bienestar, que también lo tenemos extraviado. Y a las muchachas le consiguen novio también. Mira, dejamos una pregunta al aire sobre la posición de Gabriel Arellano, que recuerda la obligación de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, que tienen que ya decidir para nombrar todo lo que son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ya empezaron, pero también los rectores del CNE. Pero lo que nos llamaría la atención es que qué pasaría si no se reconocen estos nombramientos de parte y parte una vez que estén hechos, y si vamos a estar con dos asambleas, dos tribunales supremos. ¿Cómo se resuelve ese ajedrez? Mira, lo primero es que tú tienes que asumir que Venezuela va a cambiar y que lo que estamos haciendo también todos los venezolanos es preparándonos para ese cambio, para que ese cambio permita que los venezolanos empecemos a sentir un país distinto en los términos más inmediatos posibles. Nosotros hemos estado legislando, aquí hemos conversado de muchas leyes que hemos aprobado y que inmediatamente nos las declaran inconstitucional. Y algunos decían, bueno, y eso no es un ejercicio de ociosidad. Yo te decía, no, ahí estamos preparando todo el andamiaje jurídico, todo el andamiaje legal necesario para que Venezuela empiece a enrumbarse por un camino distinto cuando se produzca este cambio. Nosotros vamos a seguir trabajando en la designación de estos altos funcionarios y, por supuesto, el pueblo tendrá que seguir ejerciendo su derecho democrático, constitucional a la protesta hasta que Venezuela cambie. Y yo creo que si hacemos las cosas en paralelo, todo lo que estamos es permitiendo que se acelere en Venezuela esa posibilidad de que tengamos un país mejor que el que tenemos actualmente. ¿Qué pasa ahora con algunos de estos diputados que se han pronunciado como chavistas críticos? No es que hayan cambiado su manera de pensar y que no tienen por qué cambiarla, pero ¿tú crees que se lograría un quórum mayor y lograr las 3/4 partes que se necesitan en la Asamblea ya una vez que fueron destituidos, y por eso tienen el desacato, que no existe en la Constitución, pero así lo calificó el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Podrían tener una mayoría calificada para tomar una serie de decisiones si algunos de estos diputados se unen a la gran mayoría que es de oposición? Sí, mira, ya por lo menos se han visto posiciones públicas como la del diputado Germán Ferrer, que con ese solo diputado ya nosotros tenemos nuevamente los 110 diputados que representan la mayoría calificada. Pero volvemos a la excusa constitucional o a la excusa de la Sala Constitucional, que es el desacato. Incluso en leyes que son con votación ordinaria, con votación simple, con 83 diputados, ellos las han declarado inconstitucionales porque nosotros estamos en desacato. Así que lo primero que tenemos que hacer es restablecer el orden constitucional en Venezuela con 109, con 112, con 115 diputados o con todos los que tengamos que estar en la Asamblea Nacional, pero fundamentalmente el trabajo es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso mi invitación permanente, no solo como diputado, sino como ciudadanos, como padres de familia, es que no cedamos, que no nos frustremos, que no entreguemos la calle. La calle es la chispa, es la presión que puede producir los cambios institucionales que Venezuela requiere. Y esa calle tiene que estar organizada, esa calle tiene que ser pacífica, porque más daño le hacemos a un gobierno represor como este cuando nosotros tenemos una conducta cívica y pacífica, porque no tienen cómo justificar hechos tan abominables como ese. ¿Cómo matas tú a un perrito a cross? Eso lo que te demuestra son las miserias de algunos funcionarios policiales, de algunos funcionarios de seguridad que no están preparados para eso. Y además que actúan
por mandato de quienes hoy tienen muchos de ellos a Venezuela por cárcel y quieren convertirse en los pranes del país. Nosotros tenemos la obligación de liberar a Venezuela y de permitir de esa Venezuela posible que nos permita reconciliarnos a todos. Así pensemos distinto a esos diputados. Bueno, ahí está la Asamblea, ustedes tienen el mandato del pueblo, regresen a la Asamblea Nacional y hagamos causa común, no en nuestras posiciones políticas, sino en el restablecimiento de la democracia, que es el único escenario donde los que piensan de una manera o pensamos de otra, podemos dirimir nuestras diferencias en paz y dentro del marco constitucional. Hay dos cosas que están preocupando al venezolano, son dos posiciones y también sobre la fiscal. Primero, el diputado Carreño, que introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo para evaluar presunta insania mental de la fiscal general, y como decide el Tribunal Supremo, a lo mejor deciden que son psiquiatras también, o deciden la nacionalidad tuya o mía, que está lo cual. También el defensor del pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia una aclaratoria sobre competencia de la Defensoría del Pueblo, quizás esto en miras de tomar o usurpar un poder que le corresponde al Ministerio Público, a la fiscal general, para llevar tribunales y todo. ¿Cómo se digiere todo esto? Bueno, lo que ha sido la conducta reiterada de este gobierno, que nunca argumentan, nunca atacan los argumentos, sino que tratan de descalificar y de atacar a quienes de alguna manera tienen un pensamiento distinto. Con respecto al señor Carreño, yo creo que sería poco serio de mi parte darle una respuesta a este señor. Yo me imagino que él cree que la fiscal está enferma porque él la espía a través de DirecTV, ¿no? Pues esas son las posiciones serias que ha mantenido en el tiempo este señor. Pero en todo caso... Pero ¿qué pasa? A él no lo están juzgando, pero si el Tribunal Supremo ahora lo convierte como en un psiquiatra, ¿a quién van a utilizar? A Jorge Rodríguez, seguramente. No, mira, aquí lo importante es que entendamos que ellos pueden ser capaces de cualquier barbaridad, pero cualquier atropello, cualquier exceso, cualquier abuso que ellos puedan tratar de cometer, lo que nos tiene que dar es a nosotros razones adicionales para seguir en esta lucha. Así que bienvenida a la posición institucional de la fiscal, del diputado Ferrer o de cualquiera otro representante de las instituciones públicas que se obstinen, que ya se hayan cansado de tantos excesos, de tantos abusos por parte de este gobierno y que quieran ponerse del lado de la Constitución y del pueblo de Venezuela. Aquí lo importante es que entendamos que unidos podemos resolver la crisis venezolana, pero que esa unidad también tenemos que darle organización y tenemos que ratificar ese compromiso hoy, mañana y los días que sean necesarios. Yo quisiera salir un día a la calle, que la pregunta no sea hasta cuándo, porque siempre van a tener la misma respuesta de mi parte, hasta que Venezuela cambie. Sí, tenemos un tuit aquí, por favor, si lo pueden poner en pantalla, de Luis Magallanes, con todo y pensines hashtag. Por favor, puede decir los lapsos para elegir los magistrados, si los conoce. Mira, por supuesto que los conozco, pero que no te los puedo dar con una exactitud, pero tú tienes que instalar el comité. Afortunadamente el comité ya tiene normas de funcionamiento. Ese comité tiene que hacer publicaciones. Esas publicaciones tienen que darle un tiempo suficiente para que cualquier venezolano que esté interesado y que reúna los requisitos constitucionales para ser magistrado pueda llevar sus credenciales a la Asamblea. Tienen que haber unas pruebas por parte de la Asamblea, unas entrevistas. Yo creo que la pregunta sería mejor construida, podría ser antes del 30 de julio. ¿Por qué el 30 de julio? Porque es bueno cuando va a someterse a votación la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, lo primero es que esa votación se va a dar si los venezolanos nos resignamos. Los venezolanos tenemos que entender que con la protesta en la calle, cada uno de nosotros vamos a impedir este fraude a la Constitución, esta pretensión del señor Maduro de usurpar al pueblo de Venezuela, porque solo es el pueblo de Venezuela en el que reside la soberanía, y esa soberanía es intransferible. Por lo tanto, para poder convocar una asamblea constituyente, tú tienes que convocar un referéndum donde el pueblo decide o no delegar esa soberanía en una cantidad de constituyentes, donde el mismo referéndum tiene que decirte cómo y en qué condiciones. Es decir, someter las bases comiciales, luego la elección. Y fíjate tú que yo hablé de delegación, nunca de transferencia, porque es intransferible. Por lo tanto,
después de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, tiene que venir también un referéndum aprobatorio para que ese pueblo, que es el dueño de la soberanía, decida si está de acuerdo o no con el trabajo hecho por la Constituyente. Me quedaron 2 o 3 preguntas, pero así te vuelvo a invitar pronto. Alfonso, por favor, gracias por estar con nosotros, un placer tenerte aquí. Y bueno, ya regresamos con más para ustedes aquí con Toy Pancini. Me saludas a Barquisimeto de la Virgencita, si la puedes ver toda mi devoción. Muchas gracias. Ya regresamos.